respecto a la regulación de la presión arterial, nosotros dijimos en la primera clase que la presión arterial se podía regular a corto plazo o a largo plazo. El Guyton les incorpora también a mediano plazo en el capítulo 19. Y esto es así. A corto plazo, cuando vos la regulás en segundos, participa fundamentalmente el sistema nervioso autónomo, y el sistema nervioso autónomo, mediante reflejos, trabaja sobre el continente, sobre el corazón o sobre los vasos sanguíneos. Puede aumentar o disminuir el cronotropismo, o sea, aumentar o disminuir la frecuencia cardíaca, puede causar vasoconstricción o vasodilatación en los vasos del sistema arterial, por ejemplo, provocando un aumento o una disminución de la resistencia periférica total. Entonces, regula rápidamente, en segundos, la presión arterial actuando sobre el continente. Los mecanismos a largo plazo se instauran en horas, días, son mecanismos renales que operan sobre el contenido, es decir, sobre la anatremia y sobre la volemia, es decir, sobre la cantidad de sodio del plasma o sobre la cantidad de agua del plasma, del volumen plasmático, lo que indirectamente modifica la presión arterial. Finalmente, cuando hablamos de mecanismos a mediano plazo, tarda en activarse unos 20 minutos y después siguen horas activados, e incluirían mecanismos humorales tales como el sistema renina-angiotensina, que puede operar tanto sobre el continente como sobre el contenido, porque como vamos a ver a continuación, el sistema renina-angiotensina tiene un vasoconstrictor, que es la angiotensina 2, que operaría sobre las arterias, sobre el continente, para elevar la presión arterial, pero después tiene una hormona que es la aldosterona, un mineralocorticoide que a nivel del riñón regula la reabsorción de sodio y directamente la de agua, con lo cual operaría sobre el contenido. Quiere decir que este sistema es mixto, no solo porque opera en un tiempo intermedio entre los mecanismos nerviosos y los mecanismos renales, sino porque además trabajaría tanto sobre el continente como sobre el contenido. Bueno, sobre los mecanismos a corto plazo les di una clase de 1 hora y media más o menos, porque describimos el reflejo vasoreceptor, lo describimos perfecto. Ahora vamos más rápido a dar, les voy a explicar el sistema de la base que ustedes tienen que saber para esta materia, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque esto se ve en la próxima materia, y lo mismo que los mecanismos renales. Todo esto se analiza mucho más en el ser humano y su medio. Pero por ahora vamos a hacer un paneo del capítulo 19 del Guyton, de lo más importante, que es lo que necesitan establecer, que necesitan saber ahora para trabajo y tiempo libre. Copien eso. Con respecto al sistema renina-angiotensina, el mismo funciona de la siguiente manera. Cuando aumenta la concentración de potasio en el plasma, o sea, cuando aumenta la potasemia o calemia, cuando disminuye la concentración de sodio en el plasma, es decir, cuando disminuye la anatremia, o cuando disminuye la presión arterial, esto estimula el riñón. En el riñón, y esto lo vamos a ver en la próxima materia, hay dos compartimentos morfológica y funcionalmente distintos, que son los glomérulos y los túbulos. Cuando pasan estas modificaciones que les mencionaba, se estimulan en los glomérulos un aparato llamado el aparato yuxtaglomerular, cuyas células, que son células musculares lisas modificadas de una arteriola del riñón, que es la arteriola aferente del glomérulo, estas células segregan renina. Estas células se llaman células yuxtaglomerulares y segregan renina. La renina pasa al plasma y en el plasma transforma el angiotensinógeno, que es una proteína sintetizada por el hígado, en angiotensina 1. En los capilares de la mayoría de los tejidos, pero principalmente en el pulmón, la angiotensina 1 es capaz de transformarse en angiotensina 2 por una enzima, que es la ECA, que se llama enzima convertidora de angiotensina. Estos, los receptores de angiotensina, son los receptores a los cuales se uniría el coronavirus para ingresar al pulmón, pero también a todas las células. El coronavirus puede actuar sobre el músculo cardíaco, sobre el riñón, sobre el cerebro, porque básicamente estos receptores de angiotensina 1 están en todos los tejidos. Bueno, entonces decíamos, la enzima convertidora de angiotensina transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2. Esta podría transformarse en angiotensina 3, pero no es necesario. La angiotensina 2 es un poderoso vasoconstrictor. Al actuar sobre los receptores en los vasos sanguíneos provoca vasoconstricción, y al provocar vasoconstricción ya puede aumentar la presión arterial actuando sobre el continente, ¿sí? Pero además, la angiotensina 2 a nivel de la corteza suprarrenal en la capa glomerular estimula la secreción de mineralocorticoides como la aldosterona.
La aldosterona va a ir al riñón, pero en lugar de trabajar sobre los glomérulos, actúa fundamentalmente sobre los túbulos renales, provocando aumento de la secreción de potasio, con lo cual el potasio se excreta más. Aumento de la reabsorción de sodio, con lo cual el sodio se excreta menos. Y aumento de la reabsorción de agua, con lo cual el agua se excreta menos. Entonces, al aumentar la excreción de potasio, disminuye la concentración. Al disminuir la excreción de sodio, porque aumentó la reabsorción, aumenta la concentración de sodio en el plasma y al reabsorber más agua y disminuir su excreción, sumado al efecto que tenía sobre los vasos sanguíneos, aumenta la presión arterial, en este caso actuando sobre el contenido. Quiere decir que se normalizan todos aquellos factores que en primera instancia habían provocado el desencadenamiento del sistema. Lo repito, si aumenta la concentración de potasio, disminuye la concentración de sodio o disminuye la presión arterial, las células yuxtaglomerulares presentes en los glomérulos del riñón segregan renina. La renina actúa sobre una proteína fabricada por el hígado, que es el angiotensinógeno, y lo transforma en angiotensina 1, que en los capilares de todos los tejidos, pero principalmente en el pulmón, por una enzima que es la enzima convertidora de angiotensina, la transforma en angiotensina 2, la cual, al actuar sobre los vasos sanguíneos, provocan su vasoconstricción, elevando la presión arterial, actuando sobre el continente, mientras que a nivel de la corteza suprarrenal, capa glomerular, estimula la secreción de mineralocorticoides como la aldosterona. La aldosterona en el riñón, actuando sobre los túbulos, estimula un aumento de la reabsorción de sodio, un aumento de la reabsorción de agua, una disminución de la reabsorción de potasio o un aumento de la secreción de potasio, con lo cual en orina aumentará la excreción de potasio, disminuirá la excreción de sodio, disminuirá la excreción de agua. Entonces, si el potasio se elimina más por orina, disminuye su concentración plasmática. Si el sodio y el agua se eliminan menos por orina, aumenta la concentración de sodio plasmática y aumenta la presión arterial, en este caso actuando sobre el contenido. Y así se normalizan, como les dije anteriormente, aquellos parámetros que en primera instancia, al modificarse, habían provocado el desencadenamiento del sistema. Este es el sistema renina-angiotensina, tarda unos 20 minutos en activarse, o sea, es más lento que los mecanismos nerviosos, pero más rápido que los renales en general. ¿Entienden? Entonces, el Guyton lo pone en el capítulo 19 como mecanismos intermedios humorales de regulación de la presión arterial. Copien eso. Bueno, y con respecto a los mecanismos renales de regulación de la presión arterial, los mismos se basan en dos fenómenos, que son la diuresis de presión y la natriuresis de presión. Son fenómenos complejos que exigen, para que lo puedan entender, el conocimiento de la morfología del riñón. ¿De qué hablamos cuando hablamos de intersticio cortical, intersticio medular, etcétera? Pero no importa. A los fines prácticos y para ahora, para la regulación de la presión arterial, lo que usted tiene que saber es lo siguiente. La diuresis de presión indica que si aumenta la presión arterial, va a aumentar la eliminación de agua por orina, la diuresis. Y también el otro fenómeno que está relacionado con es la natriuresis de presión, según la cual si aumenta la presión arterial, aumenta la eliminación de sodio por orina, lo que se conoce como natriuresis. Es decir, si aumenta la presión arterial, el riñón va a eliminar más sodio y agua por orina para tratar de disminuirla, porque la presión arterial es volumen dependiente y el volumen es sodio dependiente, con lo cual si yo elimino sodio y elimino agua, la presión arterial tiene que disminuir. Lo mismo pasa al revés, si la presión arterial disminuye, el riñón retiene sodio y agua, y si el riñón retiene sodio y agua, o sea, elimina menos sodio y elimina menos agua, la presión arterial vuelve a la normalidad. Entonces se establece algo que se llama el principio de ganancia por retroalimentación casi infinita y que se explicaría de la siguiente manera. Si yo grafico, este es un gráfico que está en el capítulo 19 del Guyton, si yo grafico veces lo normal en que aumenta o en que entra, se ingiere agua y sal o se pierde agua y sal, en función de la presión arterial, lo que nosotros vemos es lo siguiente. La curva de ingesta es esta. Esta es la curva de ingesta de agua y sal, una vez lo normal. Y esta es la curva de eliminación de agua y sal. Fíjate que el punto donde se cruzan ambas
curvas, si la ingesta de agua y sal es normal y el riñón tiene un funcionamiento normal, el punto donde se cruzan equivale alrededor cerca de una presión arterial de 100 milímetros de mercurio. Entonces, alrededor de 100 milímetros de mercurio de presión arterial media, el riñón termina estabilizando para una ingesta normal de agua y sal. Con una eliminación normal de agua y sal, termina estabilizando la presión arterial a 100 milímetros de mercurio. Bien, si la ingesta de agua y sal no se modifica y el riñón funciona bien, todo aumento de la presión arterial por causas no renales y que no tengan que ver con la ingesta, por ejemplo, un aumento de la resistencia periférica total por estrés o por algún otro mecanismo que no tenga que ver con el riñón ni tenga que ver con la ingesta, provocará la siguiente cascada de acontecimientos. Suponete que por aumento de la presión arterial, la resistencia periférica aumente. Por aumento de la resistencia periférica, la presión arterial aumente de 100 a 150. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate lo que pasa acá. Si la presión 1 arterial aumenta de 100 a 150, la eliminación de agua 2 aumenta también a 3 veces, ponele, o 2 veces. Entonces, si aumenta la eliminación de agua y sal, esto trae aparejado 3, una normalización de la presión arterial. Y si trae aparejado una normalización de la presión arterial, siguiendo la curva azul, 4, la eliminación de agua y sal vuelve al punto de inicio. Y volvés a los 100 milímetros de mercurio de presión arterial. Vamos al revés. Supongamos que por una disminución de la resistencia periférica total, la presión arterial 5 baja de 100 a 50. Si esto ocurre, la eliminación de agua y sal también disminuye. El riñón retiene agua y sal. 6. Si el riñón empieza a retener agua y sal, la presión arterial vuelve 7 al valor de referencia, al valor normal de 100, y entonces si vuelve a 100, 8, la ingesta de agua y sal se normaliza. En resumen, si yo tengo una ingesta normal de agua y sal y los riñones funcionan normalmente, la presión arterial va a estar estabilizada a 100 milímetros de mercurio de presión arterial media, ¿sí? Todo aumento o toda disminución de la presión arterial media por mecanismos no renales y que no tengan que ver con la ingesta, traerá aparejado que por mecanismos de retroalimentación, por aumento o por disminución de la diuresis y de la natriuresis, la presión arterial vuelva a los 100. Así, por ejemplo, si por un aumento, por ejemplo, de la resistencia periférica total, la presión pasa de 100 a 150, si cruzamos las curvas, vemos que a este nivel la excreción de agua y sal aumentó 3 veces. Entonces, si aumenta la excreción de agua y sal, esto provoca que la presión arterial vuelva a 100 porque es sodio y agua dependiente. Y si la presión arterial vuelve a 100, nuevamente la eliminación de agua y sal se normaliza. Del mismo modo, si la presión arterial disminuye de 100 a 50 por causas no renales, ¿el riñón qué va a hacer? El riñón va a eliminar menos agua y sal, va a retener agua y sal, con lo cual, al retener agua y sal, al aumentar el sodio y el agua de la sangre, la presión volverá a lo normal y entonces el riñón volverá a eliminar normalmente agua y sal. Entonces se da un mecanismo de retroalimentación que impide que por causas no renales, si el riñón funciona bien, la presión arterial se altere a largo plazo. Se puede alterar brevemente, se puede alterar transitoriamente por aumentos o disminuciones de la resistencia periférica o de otros factores, pero el riñón, si funciona bien a largo plazo, va a tratar de normalizarla. Por eso, el principal determinante con riñón normal, el principal determinante de la presión arterial a largo plazo es la ingesta de agua y sal. Porque si vos ingerís más agua y sal, fíjate lo que va a pasar con esta curva. Se va a establecer acá, fíjate que vos ingerís el doble de agua y sal. Entonces, si la curva roja se desplazó para acá, el punto de equilibrio con la curva azul se establece en
120 milímetros de mercurio. Ahora, el nuevo punto de equilibrio es 120. Entonces, cuando baje de 120, el riñón te va a volver a subir la presión a 120, porque interpreta que para esa ingesta de agua y sal, lo normal es 120. Por eso, cuando hacemos promoción de salud cardiovascular y prevención de la hipertensión arterial, lo que hacemos es, una de las recomendaciones, la reducción del consumo de sodio dietario. Porque el aumento de sodio en la dieta puede establecer un nuevo punto de equilibrio con riñón normal y establecer un aumento de la presión arterial a largo plazo. Si no, es imposible si el riñón funciona bien. Esto se llama principio de ganancia por retroalimentación casi infinita. ¿Qué opinas? Para completar los pizarrones, sobre todo el último pizarrón que les expliqué en el instituto, vamos a analizar unas gráficas extraídas del capítulo 19 del Guyton, que son las siguientes. A ver. Veamos. Vamos a hablar de regulación de la presión arterial, de eso estábamos hablando. La parte fisiológica, gentileza del Instituto Tejedor. Entonces, los mecanismos renales, habíamos dicho que los dos determinantes principales de la presión arterial a largo plazo son el grado de eliminación renal de agua y sal y el nivel de ingesta de agua y sal. Entonces, esto establece un punto de equilibrio. La eliminación de agua y sal debe ser igual a la ingesta. En la figura, que mostré en el pizarrón y que ahora voy a repetir, esto corresponde a la intersección de las dos curvas, lo que se conoce como punto de equilibrio. Si yo te grafico las veces en que aumenta o disminuye la ingesta o pérdida de agua y sal en función de la presión arterial, nosotros vamos a ver que hay dos curvas. Esta curva recta es el nivel de ingesta de agua y sal, y esta curva es el nivel de pérdida renal de agua y sal. El punto donde las dos curvas se cruzan es el punto de equilibrio, que normalmente tiene que coincidir con una presión arterial media alrededor de 95 milímetros de mercurio. Bien, y bueno, se daba el principio de ganancia por retroalimentación casi infinita, según el cual ese punto de equilibrio no se puede modificar a largo plazo. A corto plazo sí, un aumento de la resistencia periférica total por estrés, etcétera, pero te lo puede desplazar. Pero enseguida los mecanismos renales, la diuresis de presión y la natriuresis de presión, vuelven al punto homeostático. Bueno, ahora, sí se podría alterar la presión arterial por disminución de la función renal. Si la función renal disminuye, la eliminación de agua y sal es menor, esta curva se desplaza. Esta es la curva normal, que establece el punto de equilibrio con la ingesta de agua y sal en una presión arterial de alrededor de 100. Pero si la curva de eliminación de agua y sal se desplaza a la derecha, para una ingesta normal de agua y sal, a lo mejor porque retenés agua y sal, porque el riñón no funciona bien, el punto de equilibrio se te desplaza a 150 o más. Entonces, esto genera hipertensión. También podría pasar que la presión arterial se altere por aumento de la ingesta de agua y sal. Entonces, el riñón está funcionando bien, pero estoy comiendo 4 veces más agua y sal. Entonces, el punto de equilibrio se establece más elevado, alrededor de 150 milímetros de mercurio. Conclusión. Es imposible cambiar el nivel de la presión arterial media a largo plazo hasta un nuevo valor sin modificar uno o ambos determinantes básicos de la presión arterial, o sea, el nivel de ingesta de sal y agua o el grado de desplazamiento de la curva de función renal a lo largo del eje de presión. No obstante, si cambia alguno de ellos, la presión arterial se regula posteriormente hasta un nuevo nivel de presión. Se establece un nuevo punto de equilibrio, o sea, la presión en la que se vuelven a cruzar las dos curvas. Bueno, esto se da por un mecanismo de autorregulación. La presión arterial aumenta, ponele, te aumenta la resistencia periférica total e inmediatamente te aumenta la presión arterial, en forma aguda. En ese momento, la elevación aguda de la presión arterial no se mantiene en el tiempo, si los riñones funcionan normalmente, porque al cabo de un día más o menos, retorna a la normalidad. O sea que es imposible, lo que le decía en el pizarrón del instituto, es imposible mantener aumentada la presión arterial a largo plazo si los riñones funcionan bien, porque los riñones cumplen un mecanismo homeostático que tardan en actuar, no son como los mecanismos nerviosos que actúan en segundos, o los mecanismos morales que actúan en minutos. Estos, en un día a lo mejor normalizan la presión arterial, pero la normalizan. Entonces, por ejemplo, supongamos que aumenta el volumen del líquido extracelular, porque ingeriste mucha agua. Esto aumenta el volumen de sangre, aumenta la presión de llenado sistémico, con lo cual aumenta el retorno venoso, porque la presión de llenado sistémico
es uno de los determinantes del retorno venoso. Si aumenta el retorno venoso, aumenta el gasto cardíaco porque aumentó la precarga. Esto en forma directa te aumenta la presión arterial. Indirectamente, por el mecanismo de autorregulación de las arteriolas, te aumenta la resistencia periférica total, y esto en forma indirecta aumenta la presión arterial. Recuerden que la presión arterial se podía calcular como el producto volumen minuto cardíaco por resistencia periférica total. Entonces, el aumento del volumen minuto cardíaco en forma directa te eleva la presión arterial, y como este provoca el aumento de la resistencia periférica total, en forma indirecta también te aumenta la presión arterial. ¿Qué pasa? La presión arterial aumenta, y por el fenómeno de natriuresis y diuresis de presión, aumenta la diuresis, y esto tiende a normalizar el volumen. Entonces, el volumen disminuye el volumen de sangre, disminuye la presión de llenado sistémico, disminuye el retorno venoso, y todo vuelve a la normalidad. Entonces, ¿cuál es la importancia de la ingesta de sal? Se ha demostrado que el aumento de la ingesta de sal eleva más la presión arterial que el aumento de la ingesta de agua. El motivo de este hallazgo es que el agua pura se excreta normalmente por los riñones casi con la misma velocidad con la que se ingiere, que es lo que vimos en la lámina anterior, mientras que la sal no se excreta tan fácilmente. A medida que se acumula la sal en el organismo, aumenta indirectamente el volumen del líquido extracelular por dos razones básicas. Cuando hay exceso de sal en el LEC, en el líquido extracelular, aumenta la molaridad del líquido, o sea, la concentración, lo que a su vez estimula el centro de la sed, en el cerebro, cuyas neuronas son estimuladas por un aumento de la molaridad, haciendo que esta persona beba cantidades extras de agua para normalizar la concentración de sal, aumentando el volumen. O sea que si vos comés mucha sal, te va a dar mucha sed. Si te comés unas papas fritas saladas, te va a dar sed. Entonces vas a tomar mucha agua. Entonces, vos podés tomar agua pura, sola. Ahora, si ingerís cosas saladas, es raro que no ingieras agua después. ¿Estamos? Bueno, el aumento de la osmolaridad también estimula el mecanismo secretor, el eje hipotálamo hipofisario posterior, para segregar cantidades mayores de la hormona antidiurética. La hormona antidiurética provoca la reabsorción renal de cantidades mayores de agua, lo cual disminuye el volumen excretado de orina, aumentando el volumen de líquido extracelular. O sea, incorpora más agua y elimina menos agua por riñón, ¿sí? Porque aumentó la sed y aumentó la antidiurética. Todo esto provoca una sobrecarga de volumen y un aumento de la presión arterial. Entonces, ¿cuál es el papel de la antidiurética? Esta hormona se segrega por la paras nervosa de la neurohipófisis cuando aumenta la osmolaridad del LEC. Recuerden que la antidiurética, esto lo vimos en crecimiento y desarrollo, la producen las neuronas del hipotálamo. Van por el tallo hipofisario hacia la neurohipófisis, se almacena en cuerpos de Herring de la hipófisis. La hipófisis no la sintetiza, la segrega. ¿Y cuándo la segrega? Cuando aumenta la osmolaridad del líquido extracelular. Este aumento de la osmolaridad del LEC puede ocurrir como consecuencia de dos factores. O bien, disminuye el volumen del LEC, por ejemplo por deshidratación, o aumenta la concentración del LEC por aumento de la ingesta de sal. Por ejemplo, yo tengo deficiencia de agua, estoy deshidratado, esto va a aumentar la osmolaridad extracelular. Esto va a estimular los osmoreceptores, esto aumenta la secreción de antidiurética, esto aumenta la antidiurética plasmática, la concentración de antidiurética, esto aumenta la permeabilidad del riñón al agua y reabsorbe más agua, se aumenta la reabsorción de agua, esto disminuye el agua excretada y esto normaliza la deficiencia de agua. ¿Está? Es un mecanismo homeostático. Ahora, ¿qué pasa si la osmolaridad aumenta no porque hubo deficiencia de agua, sino porque aumentó la sal, porque comiste mucha sal? Va a pasar lo mismo, aumenta la secreción antidiurética, aumenta la antidiurética plasmática, aumenta la permeabilidad al agua en los tubos colectores del riñón, aumenta la reabsorción de agua, y entonces disminuye el agua excretada. Pero el agua nunca estuvo en déficit. Eso aumenta la volemia y aumenta la presión arterial. Bueno, ¿cuál es el papel acá del sistema renina-angiotensina que vimos como mecanismo intermedio? Además de la capacidad de los riñones de controlar la presión arterial a través de los cambios de volumen del líquido extracelular, los riñones también tienen otro mecanismo potente para controlar la presión arterial, que es el sistema renina-angiotensina. La renina es una enzima proteica liberada por los riñones cuando la presión arterial desciende demasiado. A su vez, eleva la presión arterial de varias formas, con lo que ayuda a corregir el descenso inicial de presión. Esto lo vimos en el pizarrón del instituto. Cae la presión arterial. Vimos que también podría ocurrir que caiga el potasio o aumente el sodio. La concentración de potasio o la concentración de sodio. Esto estimula las células yuxtaglomerulares del riñón, el aparato yuxtaglomerular, para que liberen renina. La renina toma el angiotensinógeno del plasma sintetizado por el hígado y lo transforma en angiotensina 1. Esta en el pulmón y en otros tejidos por la enzima convertidora de angiotensina se transforma en angiotensina 2, la cual por una angiotensinasa se puede inactivar o bien puede actuar sobre los vasos sanguíneos estimulando la vasoconstricción
o sobre la suprarrenal, para estimular la secreción de aldosterona, que en el riñón estimula la retención de sal y agua. Todo lo cual aumenta la presión arterial. El sistema renina-angiotensina te puede aumentar la presión arterial. Si se activa como consecuencia de una disminución de la presión arterial, es homeostático. Pero si se activa por alteraciones de la circulación renal, el riñón interpreta que la presión arterial cayó porque la vasculatura renal está perturbada, por ejemplo, en las personas que tienen arteriosclerosis, en los diabéticos, etc., vos tenés lo que se llama hiperaldosteronismo. Y ahí el sistema renina-angiotensina se activa en ausencia de presión disminuida. La presión estaba normal, se activa el sistema, ese hiperaldosteronismo, que puede ser primario o secundario, te eleva la presión arterial. Bueno, desplazamiento de equilibrio del punto de equilibrio de las dos curvas por el sistema renina-angiotensina. Mirá, el punto de equilibrio normal habíamos visto que estaba alrededor de 100 milímetros de mercurio de presión arterial media. ¿Qué pasa si la concentración de angiotensina baja? Es 0. Ahí la curva renal se desplaza hacia la izquierda y el punto de equilibrio se establece en una presión muy baja. O sea, este sistema sirve para mantener también la presión arterial en sus valores normales. ¿Qué pasa si la concentración de angiotensina sube 2 veces y media a lo normal? Ahí desplaza la curva de eliminación de agua y sal a la derecha y se establece un nuevo punto de equilibrio por arriba de los 100. Entonces, el sistema de angiotensina o los niveles de la concentración de angiotensina plasmática te puede desplazar la curva de eliminación de agua y sal hacia la izquierda o hacia la derecha, alterando el punto de equilibrio del principio de ganancia por retroalimentación casi infinita. Entonces, por ejemplo, ¿cómo operaría el sistema de angiotensina? Si vos tenés un aumento de la ingesta de sal, esto te aumenta el volumen extracelular porque te da sed. Esto aumenta la presión arterial por lo que ya mencionamos. Esto va a provocar un descenso de la concentración de renina-angiotensina, con lo cual hay un descenso de la retención de sal y agua. La curva del riñón se te va a desplazar disminuyendo la excreción de agua, de la reabsorción de agua y sal para eliminarla, ¿sí? Es parte de la natriuresis de presión y la diuresis de presión. Entonces, esto va a provocar que el retorno del volumen extracelular casi a lo normal y el retorno de la presión arterial casi a lo normal. Es decir, que si el riñón funciona bien y el sistema renina-angiotensina funciona bien, la presión arterial a largo plazo se va a mantener normal, ¿sí? Conclusión. Es decir, que por todas estas importantes razones, la cantidad de sal que se acumula en el organismo es el principal determinante del volumen del líquido extracelular. Como solo pequeños incrementos del líquido extracelular y del volumen de sangre pueden aumentar mucho la presión arterial, si la capacidad vascular no se incrementa simultáneamente, la acumulación de una cantidad extra de sal en el organismo, aunque sea pequeña, provocaría una elevación considerable de la presión arterial. Sin embargo, esto sucede únicamente cuando la función renal y del sistema renina-angiotensina no funcionan adecuadamente. Por ello, la hipertensión crónica se debe a un deterioro de la función renal, y esto lo puse como un importante. El principal regulador a largo plazo es el riñón. El sistema renina-angiotensina también, pero tiene que ver con el riñón, porque la renina fabricada por el riñón es una de las funciones renales. O sea, si el riñón funciona bien, tanto en la secreción de renina como en el manejo del agua y de la sal, a largo plazo te regula la presión arterial independientemente del aumento de la resistencia periférica total, el consumo de agua y aún del consumo de sal. Bueno, en el capítulo 19 del Guyton, a partir de acá empieza a describirte distintos tipos de hipertensión. La hipertensión de gallbladder de un riñón, la hipertensión de gallbladder de 2 riñones, la hipertensión esencial. Bueno, eso es, digamos, anecdótico, es lindo para leerlo, pero no te lo van a preguntar porque eso es un tema de la clínica, ¿entienden? O sea que lo que estuvimos describiendo hasta acá fueron las primeras 5 o 6 páginas, hasta que habla del sistema renina-angiotensina, del capítulo 19 del Guyton. Después toda la parte de patología la vamos a saltear, como salteamos las arritmias cuando hablamos de electrocardiograma, pero sí, al final de este capítulo hay una parte importante en el resumen final, porque hay un resumen integrado de los mecanismos regulatorios de la presión arterial, que es como que te resume también el capítulo 18, el 18 y el 19, lo más importante. Entonces, eso los puse acá. Resumen de la regulación de la presión arterial. Existen mecanismos de control de la presión de acción rápida, que actúan en segundos o minutos. Mecanismos de control de la presión que actúan después de muchos minutos, y mecanismos a largo plazo, para la regulación de la presión arterial. Entonces, los mecanismos a corto plazo consisten en reflejos nerviosos agudos y otras respuestas nerviosas. Hay por lo menos 3 que responden en segundos, como son el mecanismo de los vasoreceptores, el mecanismo de la reacción isquémica del sistema nervioso central
y el mecanismo de los quimiorreceptores. Estos mecanismos comienzan a reaccionar en segundos, son potentes y causan, frente a una caída brusca de la presión arterial, la constricción de las venas con aumento del retorno venoso hacia el corazón. El aumento de la frecuencia y la contractilidad cardíaca para mejorar la función de bomba del corazón y aumentar el volumen minuto cardíaco. Y además provoca la constricción de las arteriolas aumentando la resistencia periférica total. Con lo cual, si te aumenta tanto el volumen minuto cardíaco como la resistencia periférica total, va a aumentar la presión arterial en segundos. Los mecanismos intermedios muestran una respuesta significativa, pero solo después de algunos minutos, para el cambio agudo de la presión arterial. Ellos son el mecanismo constrictor del sistema de renina-angiotensina, lo que ya analizamos, la relajación de la vasculatura frente al estrés y el desplazamiento de líquidos a través de las paredes del tejido capilar que entran y salen de la circulación para reajustar el volumen de sangre según necesidades. A ver, analicemos el 2 y el 3. Relajación de la vasculatura ante el estrés vendría a ser eso que vimos en la OP1 de la relajación por estrés directa e inversa del músculo liso. Si al músculo liso, por ejemplo, el músculo liso de las paredes arteriales, vos lo relajás, vos lo distendés, y el músculo liso se acostumbra a nuevos valores de presión. Se ve en la vejiga, se ve en algunos órganos huecos que están revestidos por músculo liso. En los vasos depende, porque algunos vasos, al revés, si los distendés se contraen, porque tienen canales de calcio mecanosensibles. Entonces, este mecanismo, la relajación de la vasculatura ante el estrés, no es un mecanismo muy importante. El otro es el desplazamiento de líquidos a través de las paredes del capilar, que es lo que sería regulación de flujo local. Esto lo vamos a ver en el capítulo de regulación de flujo local, donde les voy a explicar las fuerzas de Starling. Y ahí yo lo que les voy a decir es lo siguiente. Las 4 fuerzas de Starling que regulan el flujo capilar, el flujo neto, si va a haber filtración neta, o sea, salida de agua del capilar al intersticio, o reabsorción neta, es decir, entrada de agua del intersticio al capilar, las 4 fuerzas son la presión hidrostática capilar, la presión hidrostática intersticial, la presión coloidosmótica capilar y la presión coloidosmótica intersticial. De estas 4, las más importantes son 2. La presión hidrostática capilar, que es la principal fuerza impulsora de la filtración, y la presión coloidosmótica capilar, que es la principal fuerza impulsora de la reabsorción. Bien, entonces, la presión hidrostática capilar depende de la presión arterial. A mayor presión arterial, mayor presión hidrostática capilar, mayor filtración, y al perder agua se reduciría el volumen, lo que conduciría a una disminución de la presión arterial. Pero esto no es tan así, porque si se filtra más, las proteínas dentro del capilar se concentran, y si se concentran, aumenta la presión coloidosmótica capilar, y si aumenta la presión coloidosmótica capilar, aumenta la reabsorción hacia el capilar, lo que neutraliza, o sea, el agua que salió termina volviendo a entrar. Entonces, de los 3 mecanismos intermedios, el más importante, o el único importante, el mecanismo vasoconstrictor de la renina-angiotensina. Estos 3 mecanismos intermedios se activan principalmente entre 30 minutos y varias horas. Durante este tiempo, los mecanismos nerviosos van siendo cada vez menos eficaces, lo que explica la importancia de estas medidas de control de la presión no nerviosas a medio plazo, porque, a ver, en segundo actúan los nerviosos y en un día los renales. ¿Qué pasa en el medio? Los nerviosos tienden a perder potencia porque se adaptan. Ahí es donde el mecanismo intermedio, principalmente el sistema renina-angiotensina, que se activa entre 20 y 30 minutos, comienza a tener importancia. Finalmente, como mecanismo a largo plazo, todo lo que vimos hoy se deben a la función de los riñones en el control a largo plazo de la presión arterial, mediante el mecanismo de control de la presión renal y volumen de sangre, que es el mismo que el mecanismo de control de la presión renal líquido corporal. Demostrándose que tarda varias horas en comenzar a aparecer una respuesta significativa. Ahora, si los riñones funcionan adecuadamente, se desarrolla un mecanismo de retroalimentación positiva para el control de la presión arterial que se hace casi infinita, lo que significa que la presión podría volver casi totalmente a la normalidad. Esto se establece hasta la presión que consigue una eliminación normal de sal y agua en los riñones. Esto que yo les mostraba que en la curvita aumenta la presión arterial, eso aumenta la filtración de agua y sal, retorna la presión arterial, eso disminuye la filtración de agua y sal. Después, disminuye la filtración de agua y sal, disminuye la presión arterial, disminuye la filtración de agua y sal, esta retención de agua y sal aumenta la presión arterial, y entonces aumenta de nuevo la filtración de agua y sal, la reabsorción de agua y sal. Entonces, un mecanismo, digamos, de retroalimentación que garantizaría, si el riñón funciona normalmente, una presión arterial adecuada a largo plazo. Bueno, muy bien, la bibliografía para esto ha sido el Guyton y Hall, principalmente, en el capítulo 19, el Gannon, capítulo 33, el Graham Taylor, capítulo 16, y el 3 Guerres, capítulo 40.
Queridos, a ver, vamos a dejar de compartir pantalla. Con esto vimos en 2 clases la regulación de la presión arterial, uno de los temas más importantes de regulación cardiovascular. Lo que me queda es la regulación del flujo local y del retorno venoso. Y con eso terminamos, digamos, todas las clases de regulación que corresponden a la OP6. Sigan cuidándose, polluelos, y nos vemos en la próxima clase. Adiós.